Bienvenido. La constante ausencia de derechos laborales y la pérdida del poder de negociación colectiva respaldan aún más la comparación con la esclavitud laboral. Estos individuos operan en un entorno legal precario, desprovisto de los derechos comúnmente otorgados a los trabajadores asalariados, creando un sistema desprovisto de justicia y equidad. Profundizando en las complejidades, examinamos los márgenes de beneficio que experimentan los autónomos. A menudo presentado como el premio máximo del espíritu empresarial, el beneficio, para los trabajadores autónomos, es menos una recompensa y más un espejismo. Estrangulados por las altas obligaciones fiscales y la competencia de los actores más grandes, las ganancias contribuyen mínimamente, dejando a estos individuos encadenados a la lucha por la estabilidad y el crecimiento financieros. Los patrones de explotación y las crecientes disparidades económicas entre los trabajadores por cuenta propia revelan un escalofriante paralelo al concepto de trabajo forzoso. Mientras las generaciones anteriores luchaban con cadenas físicas impuestas por sus opresores, los trabajadores autónomos modernos luchan con cadenas fiscales invisibles, engendradas por leyes y regulaciones aparentemente discretas. Los ecos del pasado resuenan ruidosamente en el presente mientras profundizamos en la falta de libertad, una característica definitoria tanto de la esclavitud laboral como del trabajo por cuenta propia en España. Privados de la liberación económica, miles de trabajadores autónomos siguen trabajando en grilletes financieros, obstaculizando su progreso y sofocando su potencial. Nuestro viaje nos lleva a comprender cómo el neoliberalismo económico ha desempeñado un papel importante en la perpetuación de la situación del trabajo por cuenta propia. Presentado como la piedra angular del progreso económico y la prosperidad individual, el modelo propaga una narrativa romántica del espíritu empresarial y el autoempleo, oscureciendo a menudo la precariedad económica subyacente y la inseguridad que enfrentan estos individuos. La invisibilidad de estos grilletes modernos se ve acentuada por el discurso socioeconómico predominante que aplaude a los creadores de empleo pero que convenientemente ignora la difícil situación de los trabajadores por cuenta propia a la hora de mantener esos mismos empleos. Esta pérdida de visibilidad refuerza aún más la naturaleza aislante del trabajo por cuenta propia, transformando lo que podría haber sido una ruta hacia la libertad económica en un viaje cargado de desafíos y barreras al éxito sin precedentes. En la transición a nuestra realidad actual, revelamos las implicaciones sociales más amplias de esta paradoja del autoempleo. A medida que un número creciente de personas se ven empujadas hacia el trabajo por cuenta propia, la necesidad de una reevaluación crítica del sistema se vuelve cada vez más apremiante.
El crecimiento de patrones de empleo precarios, junto con la creciente desigualdad social, exige una amplia intervención gubernamental y un levantamiento social colectivo. El actual enamoramiento del mercado laboral por la economía colaborativa y las plataformas digitales ha logrado oscurecer aún más la realidad real del trabajo por cuenta propia. El atractivo engañoso de la flexibilidad y la independencia a menudo camufla las flagrantes vulnerabilidades socioeconómicas que sustentan este modo de trabajo. La naturaleza en constante evolución del trabajo y los avances tecnológicos que sin lugar a dudas han cambiado el panorama económico hacen esencial que las estructuras económicas modernas se adapten a estas transformaciones. Sin embargo, esta adaptación no debería traducirse en la alteración del ya sesgado ecosistema laboral o la creación de cuellos de botella en el camino hacia la prosperidad financiera. Con un enfoque sensible e ilustrado, es posible transformar las realidades actuales del trabajo por cuenta propia. Una combinación sensata de reducción de la carga fiscal, mayor apoyo a la seguridad social, mejores derechos legales y capacidades de negociación colectiva contribuirá en gran medida a restablecer el equilibrio perdido en este nicho económico. La promoción de una cultura que reconozca y valore la independencia económica, no solo como emblema de la libertad personal sino como motor del crecimiento social, contribuirá a una reconstrucción saludable de la imagen económica del trabajo por cuenta propia. La necesidad del momento son políticas holísticas que incentiven y sostengan auténticas empresas empresariales y al mismo tiempo las desenreden de las redes fiscales predatorias. Al volver sobre nuestros pasos, reconocemos las luchas y las historias que subrayan la realidad de los trabajadores autónomos en 2024. Para muchos, el trabajo por cuenta propia ha sido un viaje minucioso marcado por conflictos fiscales, inseguridades sociales y explotación económica. A medida que arrojamos luz sobre estas arduas cuentas, esperamos que inspire el diálogo y desencadene acciones que conduzcan a un entorno económico más equitativo tanto para los trabajadores por cuenta propia como para los empleados. Sin lugar a dudas, el modelo de autoempleo se ha transformado desde sus inicios en medio del sueño de la ideología neoliberal. Tiene un inmenso potencial para redefinir las normas tradicionales de empleo y promover el progreso económico. Sin embargo, el potencial solo podrá liberarse y desatarse si se abordan de frente los obstáculos actuales que asedian a los trabajadores autónomos. Incrustadas en la narrativa del trabajo por cuenta propia hay reminiscencias alarmantes de la subyugación laboral. El primer paso hacia la creación de un entorno favorable para el trabajo por cuenta propia es reconocer estos paralelos y abrirnos camino hacia una escena económica que realmente fomente la prosperidad individual y la libre empresa, sin grilletes, visibles o invisibles. A medida que cae la oscuridad sobre estos paralelismos entre los trabajadores autónomos y los esclavizados, nos quedamos con la cruda comprensión de que el progreso económico no puede realizarse a costa de la dignidad humana, la explotación económica y las disparidades sociales. Un faro tranquilizador de esperanza reside en los esfuerzos colectivos de los trabajadores autónomos y las partes interesadas de la sociedad para abrir una salida a la trampa económica hacia un futuro mejor. Nuestra exploración, aunque desgarradora, nos ofrece una valiosa oportunidad para criticar y remodelar fundamentalmente las narrativas socioeconómicas que vivimos y respiramos. Al reflejar los sistemas existentes de explotación y subyugación, comenzamos el viaje hacia la pavimentación de un nuevo camino social que realmente abarque la equidad económica y la libertad individual. Al cerrar el capítulo de nuestra exploración, estas comparaciones resonantes entre los trabajadores por cuenta propia y la subyugación laboral histórica resuenan con claridad discordante. La batalla por el afrontamiento económico se convierte en sinónimo de lucha por la libertad. La esencia del progreso se entrelaza con el discurso de los derechos. Las voces colectivas que susurran estas verdades sirven como potentes recordatorios de que el camino por delante está plagado de desafíos, pero también encierra una promesa de cambio. Los inquietantes ecos de la opresión pasada continúan resonando en los anales de la historia humana y en los contextos socioeconómicos contemporáneos. Mientras unimos los abismos entre los trabajadores por cuenta propia y los esclavos laborales, es crucial para nosotros imaginar un futuro libre de todas las formas de esclavitud económica, un futuro que promueva la libertad financiera y, sobre todo, un futuro en el que el trabajo por cuenta propia no se equipara con la autoexplotación. Un panorama económico verdaderamente equitativo respeta el valor del trabajo de cada individuo, fomenta una cultura de justicia económica y fomenta un espíritu de progreso colectivo. Para lograrlo, necesitamos desmantelar las cadenas invisibles que restringen el potencial colectivo de los trabajadores autónomos y de la sociedad en general.
A medida que se rompe cada cadena, nos acercamos a un mundo donde la promesa de liberación económica hace que el canto de sirena del trabajo por cuenta propia sea verdaderamente armonioso. El trabajo por cuenta propia, en esencia, consiste en empoderamiento, libertad y soñar más allá de los límites de un trabajo convencional. Tiene el potencial de anunciar una nueva era en la emancipación económica, el desarrollo y el progreso social. Ha llegado el momento de reescribir la narrativa, de imaginar un mundo económicamente justo, tanto para los trabajadores autónomos como para los empleados tradicionales, un mundo libre de los ecos de la opresión pasada, un mundo donde los trabajadores autónomos prosperen, verdaderamente emancipados. Para lograr esta visión del futuro, las partes interesadas clave deben comenzar por reconocer las duras realidades que enfrentan los trabajadores autónomos en la actualidad. Solo entonces podremos unirnos colectivamente para empoderar, proteger y defender a aquellos lo suficientemente valientes como para navegar por el campo minado fiscal del trabajo por cuenta propia. Solo entonces podremos liberar verdaderamente al empresario moderno de las cadenas invisibles de su realidad económica. Simbolicemos el final de esta exploración afirmando nuestro compromiso de desafiar y cambiar las realidades sesgadas que restringen todo el potencial de los trabajadores por cuenta propia. Extendamos una mano a quienes se lanzan contra las cadenas de la esclavitud económica contemporánea. Unámonos, defendamos y trabajemos por un futuro de liberación equitativa, empoderamiento económico y progreso social. A medida que los ecos del pasado se desvanecen, nos queda una elección clara: defender las estructuras de explotación existentes o trabajar juntos hacia una visión compartida de libertad económica y prosperidad equitativa para todos. Al reescribir la narrativa del trabajo por cuenta propia, nos comprometemos a ser la voz del cambio catalizador, un faro de esperanza y un recordatorio constante de que la libertad económica debe ser verdaderamente una realidad alcanzable. Al concluir esta exploración, esperamos que haya provocado una reflexión y un diálogo significativo sobre la remodelación de los paradigmas contemporáneos del trabajo por cuenta propia. Aunque no podemos reescribir el pasado, tenemos el poder de reimaginar el futuro. Nuestro compromiso colectivo con este proceso transformador revitalizará el panorama moderno del autoempleo, garantizará el progreso mutuo y enriquecerá el marco socioeconómico más amplio. Terminamos este viaje afirmando nuestro compromiso inquebrantable de amplificar las voces, experiencias y realidades de los trabajadores por cuenta propia. Nos solidarizamos con quienes trabajan contra los sistemas fiscales diseñados para oprimir y nos comprometemos a ser un defensor implacable del cambio. El camino que tenemos por delante está lleno de desafíos, pero cada paso hacia un futuro más liberado y equitativo es un paso que vale la pena dar. Al final, nuestro viaje de comprensión de las realidades que enfrentan los autónomos reveló un mundo repleto de observaciones, reflexiones y matices que invitan a una profunda contemplación. Al identificar estas luchas en el ámbito económico, comenzamos a trazar un rumbo hacia la redefinición de los parámetros del trabajo por cuenta propia, con miras a construir una sociedad económicamente justa que fomente la prosperidad de todos sus ciudadanos. A medida que esta exploración llega a su conclusión, los marcados paralelos establecidos entre el trabajo por cuenta propia y la subyugación laboral histórica arrojan una luz inquietante sobre el panorama socioeconómico actual. Los ecos de la explotación del siglo XX continúan resonando en las vidas de los trabajadores autónomos de hoy, obligándonos a repensar, desafiar y cambiar la metodología actual, en la búsqueda inquebrantable de la equidad económica y la esencia de la verdadera liberación. A medida que el día se convierte en noche y las sombras del pasado parecen alargarse y desvanecerse, se nos recuerda que el futuro no está escrito en piedra. La exploración de las similitudes entre los trabajadores por cuenta propia y la subyugación laboral sigue siendo un trabajo en progreso, pero la conciencia trae esperanza para el futuro. Las cosas pueden cambiar. Las cosas cambiarán. Porque deben hacerlo. Con el sol que se hunde y la promesa de un nuevo día, esperamos ansiosamente el amanecer de un mundo más equitativo y justo. La exploración del autoempleo y la subyugación laboral está lejos de terminar, pero con cada paso persistente, nos acercamos un poco más a un mañana en el que la liberación individual ya no sea un sueño sino una realidad vivida. Hasta entonces, debemos continuar la lucha por todos aquellos que siguen encadenados por la dura realidad del trabajo por cuenta propia.